En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesucristo. Continuamos hablando de los sufrimientos, de las pruebas, de las circunstancias de la vida del cristiano. Pero no solamente hablamos del sufrimiento, porque la vida está matizada. Hay cosas agradables y buenas. Reímos y también lloramos, gozamos de buena salud y a veces enfermamos. Así que es una gama de circunstancias que vienen a nuestra vida. Lo importante es comprender por qué es que estamos pasando lo que estamos pasando. O sea, las pruebas, los sufrimientos, los inconvenientes de la vida. A veces oramos para que Dios nos conceda algo y no lo logramos. Tenemos metas y no las logramos. Entonces, a veces hasta murmuramos y nos quejamos. En verdad, no deberíamos de quejarnos de nada. La vida cristiana se caracteriza por el gozo de la salvación y la actitud de agradecimiento. Por eso la Biblia nos exhorta a que por nada estemos en angustia, preocupados, que sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios con acción de gracias. Gozaos, alegraos, dice Pablo. Otra vez os digo, gozaos, porque la vida es de gozo, de gratitud, sabiendo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que redunda todas las experiencias humanas para el bien. Deberíamos de alegrarnos, deberíamos de gozarnos. Eso es lo que dijo Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muy bien, otro de los propósitos de las pruebas, de los propósitos que Dios alcanza para con nosotros, es que podamos ser corregidos, que podamos participar de su santidad. Dios nos toma de la mano, nos guía por los senderos de la vida y cometemos errores, cometemos pecados, fallamos, no alcanzamos el propósito divino en algunas acciones o en algunos momentos de nuestra vida. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser disciplinados y a veces azotados. Así como un padre de familia va disciplinando, guiando, enseñando a su hijo, corrigiendo a su hijo, así Dios, como Padre, nos corrige a nosotros que somos participantes de su familia. Bien, entonces es necesario que seamos corregidos. Es necesario que nosotros participemos de la santidad del Señor. Vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 5. El apóstol o el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos está hablando de que la vida cristiana es una carrera que Dios nos propone. El escritor de Hebreos usa la ilustración de los Juegos Olímpicos romanos y de los Juegos Olímpicos griegos, cuando todos corrían y se disciplinaban o autodisciplinaban para obtener fortaleza y para alcanzar la meta y obtener el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol Pablo. Corred de tal manera que os despojéis de todo peso y del pecado que nos asedia.
Pongan la mirada en Cristo, confíen en Cristo, porque de Él mana todo poder, toda sabiduría. De Él viene la inteligencia y el conocimiento, la gracia necesaria para que nosotros podamos transitar por la vida y alcanzar la meta sin necesidad de caer, sin necesidad de claudicar, sin necesidad de darnos por vencidos. Entonces, en el capítulo 12, versos 5 al 14, Pablo, no es Pablo, sino el escritor de Hebreos, dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, al que ama reprende, al que ama corrige, y azota a todo aquel que recibe por hijo. A veces no obedecemos, no nos sometemos a la disciplina del Señor, y Dios tiene que recurrir al azote. Si soportáis la disciplina, dice el escritor de Hebreos, Dios os trata como hijos, o es mejor dicho, si estáis bajo la disciplina de Dios el Padre, es evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina en esta vida, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este que es nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice el escritor de Hebreos, que la disciplina no parece agradable, ¿verdad? No parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, levanten las manos caídas y rodillas paralizadas. Pónganse en acción, sigamos adelante, a pesar de la disciplina, a pesar de los azotes, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los sufrimientos. Allí está Dios. Dios está muy cerca de nosotros. No nos dejará perecer, no te dejará. No te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces aquí está bien claro, bien establecido para nosotros el propósito, ¿verdad? Para que nosotros seamos corregidos. Usted y yo necesitamos corrección. Necesitamos, a veces vamos y nos desviamos por el camino. A veces no estamos haciendo sendas derechas para nuestros pies. A veces cojeamos y nos desviamos. Entonces necesitamos ser enderezados, ser corregidos, ser puestos otra vez en la senda de justicia por amor de su nombre. Es necesario que seamos corregidos. Y Dios nos azota, Dios nos castiga. Hay algo que nosotros siempre debemos de pensar, de meditar, de reflexionar. A veces vienen enfermedades a nosotros, inconvenientes, nada nos sale bien y decimos, es el diablo. Y empezamos a echarle la culpa a todo mundo le echamos la culpa, a racionalizar nuestro problema, a racionalizar lo que nos está pasando. Pero una de las cosas que debemos de hacer, que la Biblia dice que debemos de hacer, es reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto?
¿Es esto una disciplina? ¿Es esto simplemente un ataque de Satanás? ¿Es esto producto de mi falta de reflexión o porque no pensé en las consecuencias de lo que iba a ocurrir? ¿O esto es una llamada de atención de parte de Dios? Pues la Biblia dice que si Dios nos ama, nos va a disciplinar. Un padre que deja que su hijo haga lo que quiera y cometa los errores que quiera, no lo ama. Ese hijo se perderá. Y Dios lo que hace para con nosotros es corregirnos, disciplinarnos, enderezar nuestro camino. Entonces debemos de reflexionar. Pablo le dice a los corintios que ellos no se juzgaban a sí mismos, no reflexionaban, no analizaban su propio proceder, sus acciones, su vida cristiana. Estaban cometiendo muchos errores, muchos pecados. Había soberbia en ellos, había una actitud negativa en ellos y vivían en la carne en lugar de vivir, ser guiados por el Espíritu. Y muchos estaban enfermos. Muchos ya estaban debilitados porque tenían años de estar enfermos. Las enfermedades de ellos se habían vuelto crónicas y muchos se habían muerto a causa de esa debilidad y de esas enfermedades. Y Pablo dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados ni castigados. Mas siendo juzgados por Dios y castigados por Dios, Dios lo hace para que no seamos condenados con el mundo. Y muchos de los corintios habían muerto prematuramente, antes de tiempo, bajo el juicio de Dios, bajo el castigo de Dios, por falta de reflexión, porque ellos no se analizaban a sí mismos. Así que usted y yo, cuando estamos pasando pruebas, debemos de pensar, ¿por qué me sucede esto? Y debemos de hacer una reflexión, un análisis de nuestra propia vida, un juicio interior. Debemos de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Será esto la mano de Dios corrigiéndome por cuanto yo soy rebelde y desobediente a sus mandamientos? Eso es correcto pensarlo. Eso de juzgarse a sí mismo es fundamental. Tenemos que reflexionar respecto a nuestra conducta y tenemos que juzgar nuestra conducta a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Estoy obedeciendo? ¿Mi vida tiene un cambio? ¿Amo a Dios? ¿Me someto a la voluntad de Dios? ¿Hago lo que a Dios le agrada? ¿Estoy dentro de la voluntad perfecta de Dios? Esas preguntas tenemos que hacernos. Tenemos que reflexionar respecto a eso, a ello. Y entonces corregir, porque Dios quiere que participemos de su santidad. Y la corrección es fundamental para vivir en santidad, para caminar recto en el camino que Dios nos ha trazado. Ese camino está bien, pero bien definido a través de los mandamientos, principios, estatutos y enseñanzas que Dios nos ha dejado a través del Evangelio y de su palabra. Entonces tenemos que someternos, tenemos que ser obedientes. Vamos en camino de la perfección. Recuerde que más adelante se dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y no debemos de estar de poco ánimo ni desanimados a causa de que somos objeto de la disciplina divina. Levanten vuestras manos y también las rodillas paralizadas. Levántense, pónganse en acción, siga adelante en obediencia al Señor y el Señor nos sanará, nos fortalecerá y nos guiará por el camino del bien, por el camino de justicia, por la calzada de santidad. Recuerde usted, amado, que Cristo viene pronto y que todo aquel que tiene la esperanza en la venida de Cristo se purifica a sí mismo como Cristo es puro.
que seamos hallados por Él en justicia y en santidad, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Así que, amados hermanos, Dios es bueno, Dios es un Padre responsable que disciplina a sus hijos para alcanzar en nosotros su propósito de santidad, de justicia, porque Dios quiere un pueblo que practiquemos la santidad, la justicia, un pueblo que practique las buenas obras que agradan a Él. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted y sigamos adelante en el poder de Jesucristo. Seamos valientes para afrontar las pruebas de la vida. Confiemos plenamente que el Señor está con nosotros y nos libra de la boca del león y del horno de fuego y de las aguas turbulentas que hay en este mundo. Nada podrá hacernos frente en nuestra vida ni hacernos daño en nuestra vida si nos sometemos a su voluntad. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga y seamos todos valientes continuando el camino que Dios nos ha trazado. No desmaye de ninguna manera. Sigamos adelante. La Biblia dice que corramos la carrera con paciencia. Paciencia quiere decir con ánimo, con fortaleza. Cada vez que nos sintamos débiles, entonces pongamos la mirada en Cristo. Cristo es el ejemplo. Los que corren en el estadio, los que corren carreras maratónicas o de velocidad, ellos tienen una meta y fijan su mirada en la meta. No miran hacia atrás porque podrán perder el equilibrio y la dirección. Nosotros fijemos nuestra mirada en Jesucristo. Él es el ejemplo. Él sufrió. Él fue sometido a pruebas. Él aprendió obediencia por lo que padeció. Nosotros miremos al Señor, porque de Él mana el poder, la fuerza. Pablo dijo, yo me gozo en mis debilidades, porque yo cuando soy débil soy fuerte. Cristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que nos da el Señor, gracia, poder, sabiduría, consolación. Él está a nuestro lado en medio de las pruebas para que nosotros las superemos, para que nosotros venzamos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros participemos de su santidad. Dios le bendiga, amado hermano. Y Dios le guarde a usted, a su familia y a todos los hermanos con quien usted se congrega en los diferentes templos que hay en los diferentes países y ciudades. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.